Muy buenos días. Que la gracia del Señor y su misericordia toque cada uno de nuestros corazones en este día especial que nosotros estamos celebrando. Es un regalo del Señor. Y la palabra del Señor justamente nos habla de ese regalo tan grande, que es la paz y la reconciliación con el Señor. Así como nos presenta la palabra del Señor, que nos relata San Juan en este día, en el que los discípulos de Jesús estaban atemorizados, estaban encerrados. El miedo no hacía que ellos pudieran ver más allá de su miedo. Se quedaron encerrados, pero no solamente encerrados en el cenáculo, sino que quedaron encerrados en aquello de lo cual no querían salir. Ellos habían visto morir a Jesús. Ellos habían visto que a Jesús lo descolgaron de la cruz. Vieron cómo el soldado atravesó con su lanza el corazón de Jesús y que salió sangre y agua. Vieron que a Jesús lo habían sepultado. Y a pesar de que las mujeres habían visto a Jesús lleno de gloria, y otras habían visto a los ángeles que le contaban esa noticia tan grande de que Jesús estaba vivo, ellos no querían creer. Se encerraron en su miedo y en su incredulidad. Y como el Señor viene siempre a rescatarnos del lugar donde nosotros nos encontramos, porque es el buen pastor que va a buscar a la oveja y que no la deja de buscar hasta que la encuentra, se presenta delante de sus discípulos y le entrega la paz. Esa paz que hoy también quiere darnos a nosotros. Esa paz sin la cual nosotros no podemos vivir plenamente. Una persona que no tiene paz, no la tiene en su corazón. Y por supuesto que no la puede dar tampoco a los demás, porque nadie de nosotros puede dar aquello que no tiene. Y entonces, ¿qué es lo que hace a su alrededor? Con su mirada, con sus gestos y con su palabra. Envenena, divide. Y el Señor entonces por eso quiere que nosotros vivamos en la paz. ¿Y la paz en qué consiste? La paz consiste en estar en amistad con el Señor. Pero no una amistad así a la manera del compinche nada más. Una amistad profunda, en el que el corazón de Jesús y el corazón nuestro latan al unísono. En que los sentimientos nuestros sean los sentimientos de Jesús, como nos dice la palabra del Señor. En que nuestros gestos sean los gestos del Señor. Cuando en la noche del Jueves Santo se dan cuenta que Pedro era uno de los discípulos, no era solamente porque hablaba como los galileos, sino porque Pedro tenía los gestos del Señor, porque hablaba como Jesús, porque a pesar de que en ese momento se encontraba con mucha cobardía adentro, tenía mucho del Señor. ¿Por qué? Porque era su amigo. Y entonces descubrieron enseguida, vos también sos uno de los suyos. Y así también a nosotros debe sucedernos. ¿En qué sentido? En que cuando nos vean a cada uno, se den cuenta que nosotros somos amigos del Señor porque tenemos de su paz, tenemos su mirada y tenemos sus sentimientos. Y nos dejamos llevar por sus palabras. No de una manera externa, sino porque lo hemos asimilado y queremos hacerlas nuestras y de esa manera también entregar esa paz a los demás. Como la paz nosotros no la podemos encontrar solos, sino que necesitamos del Señor. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que para encontrar la paz necesitamos de su Espíritu. Y por eso el Señor sopla sobre los discípulos y también sopla sobre nosotros. Y nos dicen, reciban el Espíritu Santo.
Ese Espíritu Santo que viene a nuestra vida para iluminarnos, para aclarar nuestras ideas, para mostrarnos el camino, para que nosotros podamos saber cómo acercarnos al Señor, cómo caminar detrás de Él. Y además nos enseña dónde está Jesús, quién es el Señor, cuál es su voluntad y cuáles son sus pensamientos. Y además otra cosa nos hace nosotros el Espíritu Santo para que podamos vivir en la paz, es decir, en la amistad con el Señor. Nos dice la palabra que Jesús le dice a sus discípulos y también nos dice a nosotros: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonan. Es decir, eso le dice a los discípulos para que lo hagan para sus hermanos, porque el poder, la potestad de perdonar los pecados se los da a los 11, para que los hermanos lleguen a la paz, para que cada uno de nosotros viva en amistad con el Señor. Necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos de la reconciliación. Ese día de la resurrección, el Señor entonces nos entrega su misericordia, porque como decía el beato Juan Pablo II en su documento que tituló Dives in Misericordia, es decir, un corazón lleno de misericordia, el Señor que nos entrega su amor. ¿Qué es lo que nos pinta Juan Pablo II? Nos dice: cuando nosotros nos presentamos delante del Señor con nuestro corazón y nuestra vida miserable, llena de pecados, llena de una historia en la que dio la espalda al Señor, ¿qué es lo que nos merecemos? Y merecemos un castigo por haberle dicho que no a nuestro Dios, por haber cerrado las puertas de nuestro corazón a ese amor tan misericordioso que viene de parte del Padre. Pero cuando nosotros vamos a su encuentro, ¿qué es lo que hace el Padre de los cielos? Abre los brazos y nos recibe, porque quiere que cada uno de sus hijos esté con Él. Es entonces cuando en ese abrazo el amor del Señor se convierte en misericordia. Mi miseria, abrazada al corazón de Cristo, al corazón del Padre, se convierte en misericordia. Y en este día entonces el Señor quiere mostrarnos a nosotros cuán grande es y cuán grande es su amor. Un amor que quiere llegar a reconciliarse con cada uno, a pesar de nuestra historia quizás de pecados, una historia oscura, una historia triste, una historia llena de recelos, una historia en la que quizás estaba incluso la ignorancia de parte de Dios. Pero Él quiere venir a nosotros y comenzar una historia nueva, en la que su misericordia realmente sea la que alumbre y aclare todo nuestro ser. Pidamos entonces hoy al Señor que nosotros, que muchas veces somos como Tomás, que muchas veces somos dubitativos, que muchas veces no creemos ni confiamos en el Señor verdaderamente, que nos convierta en discípulos suyos, en hijos amables con el Padre, para que también después, como Tomás, podamos decir con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras obras: Señor mío y Dios mío. Es decir, reconozco que el Señor es mi Dios y confío plenamente en Él. Que Él siga bendiciéndonos en este día y durante todos los días de nuestra vida. Y que en este momento y en esta misa nosotros, habiendo encontrado la misericordia del Señor, podamos regocijarnos con Él siempre.